Muchas gracias, doctor Juan Antonio Zapata. Invitamos ahora al señor rector y al señor decano a descender de la mesa académica para dar paso a la constitución del panel inaugural José de San Martín, gobernador de Cuyo. A continuación, invitamos a su moderador, el señor presidente de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, doctor Raúl Romero Dey. Adelante, por favor. A medida que los vayamos nombrando, podrán tomar asiento en la mesa académica. Magíster historiadora de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, María Agustina Duprat. Y al profesor Mario Descote, de la Facultad de Ciencias Jurídicas e historiador de la Universidad de Mendoza. Antes de comenzar con el panel, queremos recordarles que a las 10:15 tendrá lugar la presentación de trabajos de investigación. Luego, a las 12:15 habrá un receso destinado a un coffee break, acá, tras la puerta, para luego continuar con las actividades aquí en el aula magna. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer en nombre de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza la posibilidad de participar en este 26º Seminario de Federalismo Fiscal. Y valoro muchísimo esta idea porque realmente nos permite ver una faceta de San Martín no tan conocida. Porque quizás todos tenemos claro a un San Martín que peleó contra los moros en África, contra los franceses de la Revolución en los Pirineos, contra los ingleses en el Mediterráneo, contra los portugueses a campo abierto. Quizás conocemos ese adalid de la libertad que la garantizó en nuestro caso, con dos batallas cruciales como fueron San Lorenzo y Maipú. Conocemos al San Martín cultísimo con su intervención en las bibliotecas de Mendoza, de Santiago de Chile, de Lima, pero quizás no conocemos este San Martín estadista. Y es importante que haya sido en Mendoza, porque en Mendoza tuvo un vínculo íntimo, indisoluble con San Martín, y es lo que garantizó en definitiva nuestra independencia. Ustedes saben que inclusive Mendoza se levantó en una sonada en 1815, oponiéndose al gobierno central para garantizar la permanencia de San Martín en Mendoza, oponiéndose al gobierno central, que en ese momento estaba a cargo de Carlos María de Alvear. En definitiva, creo que el ideal de San Martín es lo que establecieron las logias de Cádiz y de Lautaro, cuando dice aquello de que se debe trabajar con sistema y plan en la independencia de América y su felicidad, obrando con honor y procediendo con justicia. Razón de lo cual le hemos pedido a estos excelentes historiadores, ambos miembros de la Junta, al caso del profesor Descote lo compartimos con la Universidad de Mendoza, para que nos den esta faceta de San Martín estadista. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la magíster María Agustina Duprat, licenciada y profesora de Historia, es profesora titular de Procesos Históricos de Argentina en la licenciatura de Turismo y es jefe de trabajos prácticos de Historia Argentina 1 en la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Tiene una maestría espectacular sobre los catecismos políticos, realmente es un trabajo de excepción, tiene un montón de otras publicaciones. Y obviamente es miembro del número de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Gracias, Raúl. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad de Mendoza por la convocatoria. Y a todos los que están aquí presentes. Es un honor realmente. Yo acá, yo. A ver si ahí se escucha mejor. Bueno, les decía que es un honor realmente estar acá, compartiendo además la mesa con Mario Descote, que fue profesor mío en el colegio, en la facultad, es decir, que tenemos unos cuantos años de conocernos.
Y es un desafío hablar sobre San Martín, no estadistas, sino San Martín economistas. San Martín aplicando un plan económico, sobre todo con un público como el de ustedes. Para empezar, un poco bosquejando a ese San Martín que llega a Mendoza y que es el que va a marcar una impronta fundamental para Mendoza en el momento, y que podemos decir que es el legado nuestro, ¿no? El general Boules escribe sobre San Martín y dice que el general San Martín tiene en la actualidad cerca de 45 años. Es alto, de constitución fuerte, tez oscura y porte notable. Su educación es perfecta y sus modales y conversación en extremo placenteros. Su forma de vida es en sumo grado simple y austera, e incluso es raro que se siente a la mesa, pues prefiere comer en pocos minutos cualquier plato que esté preparado cuando siente hambre. Hace caso omiso al dinero y es, creo, muy poco más rico de lo que era cuando llegó a este país, aunque si sus perspectivas hubieran sido interesadas o personales, habría podido amasar una gran fortuna desde su entrada en Chile. Es un hombre muy culto, lee muchísimo y posee una gran cantidad de información general. Su sistema de política es amplio y liberal, en particular con relación al comercio, que entiende bien. Ese San Martín llega a Mendoza, una Mendoza que un viajero inglés describe de la siguiente manera: si hubiera de alcanzar la edad de los pelícanos, no me olvidaría de la dulce Mendoza. No sé si es el aire, los habitantes o los alrededores, pero hay un encanto indeleble adherido a cada sitio que conservaré mientras conserve memoria. Desde entonces visité esta ciudad rural 2 veces y nunca me aparté de ella sin resistencia y melancolía. Está encerrada entre viñedos al pie de la cordillera de los Andes, ¿sí? Entonces vemos cómo ese genio llega a una tierra particular también y se unen para dar lugar a esos solo 2 años de gobierno en el que San Martín está ejerciendo el cargo. Cuando San Martín llega en septiembre de 1814, se encuentra con una provincia que tiene alrededor, con una, recordemos que es la gobernación e intendencia de Cuyo, formada por Mendoza, San Juan y San Luis, que en conjunto tenían alrededor de 43.000 habitantes y una renta anual de alrededor de 180.000 pesos. Pero esa situación de Mendoza de principios de septiembre de 1814, a mediados de octubre del mismo año, cambia definitivamente. ¿Por qué? Porque se produce la batalla de Rancagua en Chile, en donde toma el poder el general Osorio y el gobierno revolucionario cae. Eso hace que los emigrados chilenos lleguen a Mendoza a buscar refugio. No solo hay que hacerse cargo de abastecer con viviendas y alimentos a esos emigrados, sino que además genera un daño económico muy grande en la provincia de Cuyo, digamos, en la intendencia. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los ingresos de Cuyo en ese momento tenían que ver con las aduanas terrestres y fundamentalmente con el comercio con Chile, que se ve interrumpido a partir de ese momento. Y eso hace que San Martín se encuentre con una situación económica caótica. Para tener una idea, de golpe deja de recibir menos de la mitad de los ingresos que recibía la Intendencia de Cuyo, solamente por el comercio con Chile. Eso hace que San Martín tenga que desarrollar su política económica con 2 perspectivas. Una, atendiendo a lo urgente, las necesidades urgentes. Y otra, a desarrollar un plan de gobierno que tuviera continuidad y que fuera efectivo para generar en Cuyo y en Mendoza fundamentalmente una provincia que pudiera competir con el resto, sobre todo con provincias importantes y productivas como Córdoba, Buenos Aires. Según Mitre, lo que hace San Martín en Cuyo es utópico. El plan de San Martín era utópico. Para poder llevar a cabo este plan, San Martín cuenta y tiene esa capacidad, ¿no?, de estadista, de saber elegir quiénes lo van a acompañar y cómo lo van a acompañar. Con ello cuenta con José Toribio de Luzuriaga, que era un general de Perú, que se había asentado en las tierras del Plata desde muy joven,
Cuenta también con José Ignacio de la Rosa, que está como gobernador en San Juan, y con Vicente Dupuy en San Luis. Son ellos tres los que lo van a acompañar en esta utopía de gobernar Cuyo. Una de las primeras medidas que toma es la reducción de salarios. Inmediatamente emite un bando en el que se establece la reducción de los salarios. ¿Cómo justifica San Martín esta reducción de salarios? Y dice, no alcanza sus primeras atenciones el paso que aquellas deben multiplicarse. Desde hoy quedan nuestros sueldos reducidos a la mitad. El empleado que no quiera recibir ese descuento, recibirá un boleto para su abono que será devuelto cuando estemos en mejores condiciones, es decir, que era obligatorio. Y terminaba esa exposición diciendo, cada uno es centinela de su vida. Yo me lisonjeo de hablar a hombres que quieren ser libres, es decir, que era un sistema también de presión. Y esa es otra de las capacidades que tenía San Martín como estadista. Primero, dialogaba y persuadía. Si no lograba en esa primera instancia, sí se establecía por decreto o por bando como algo obligatorio. Toma una medida que es sumamente innovadora para la época y es una contribución extraordinaria de guerra. Lo que va a hacer San Martín en este caso es un impuesto al rédito, un impuesto a las rentas, a las ganancias. Va a establecerlo a través del cabildo para darle una legalidad. El cabildo va a conformar una comisión que es la encargada de receptar a cada propietario que tiene la obligación de, bajo juramento, declarar cuáles son sus bienes y cuáles son sus riquezas. En base a esa declaración voluntaria es que se establece que van a pagar 4 reales por cada 1.000 pesos de capital. Por supuesto que esa comisión después iba a revisar si realmente la declaración era fidedigna, porque si no lo era, debían pagar una multa, que excedía en el doble de lo que deberían haber pagado voluntariamente. Después, como medida extraordinaria, va a ingresar, va a tomar el tesoro de las monjas de la buena enseñanza, recauda capitales según un censo que tienen las cofradías, es decir, que va a tomar las riquezas de la iglesia. También se va a apoderar de la limosna colectada en todos los templos, va a pedir donaciones voluntarias de los vecinos pudientes o no, y ahí es cuando cada uno ofrece lo que puede, ¿sí? Si no puede pagar en dinero, sí en especias. Entonces ahí San Martín se asegura también la alimentación de su tropa, porque recibe desde zapallos hasta ponchos o dinero en efectivo. Va a pedirle a Buenos Aires que lo auxilie también económicamente. Buenos Aires primero va a auxiliarlo con 5.000 pesos mensuales y después, gracias a una política insistente, logra que Buenos Aires envíe 20.000 pesos mensuales. Va a seguir cobrando la alcabala, va a aplicar multas a aquellos que infrinjan la ley de distintas maneras. Algunos casos fueron conocidos. Por ejemplo, para dar algún detalle, le aplica a Antonio Montt 3.000 pesos por estar implicado en un caso de espionaje, y lo hace público, ¿no? Le va a aplicar a Manuel Lemos 1.000 pesos por un motivo desconocido, que él no quiere hacerlo público, por lo tanto no sabemos por qué Manuel Lemos debe pagar 1.000 pesos. Y finalmente, por ejemplo, a Antonio Sáenz, que tenía una gran fortuna, le hace pagar 200 pesos por haber mentido en la edad de un esclavo, ¿sí? Es un esclavo que lo hace pasar por menor de edad para no tener que entregarlo. Va a proceder a la venta de tierras públicas. También se va a apoderar de los bienes de los europeos y de cualquier que sea sospechado de estar en contra de la causa de la independencia. El gobierno nacional había establecido impuestos extraordinarios, entre ellos, por ejemplo, impuesto al vino y al aguardiente. San Martín considera que es injusto que la población de Mendoza pague también con ese impuesto,
y envía a un representante a Molina, a Buenos Aires, a pedir que se exima a Mendoza de ese impuesto. Una vez que lo logra, establece ese impuesto en Mendoza. Declara propiedad del gobierno de Mendoza las propiedades de los españoles y de todos aquellos que habían emigrado a Chile o a Lima. Y además hace algo muy particular, y es apoderarse incluso de algunas sucesiones que no habían sido realizadas. Por ejemplo, la de Martínez de Rosas, que había fallecido sin haber testado completamente. Entonces San Martín dice, seguramente Martínez de Rosas, que era un patriota, hubiera querido que su fortuna quedara en manos del gobierno, por lo tanto ordena que la fortuna de Martínez de Rosas sea utilizada en la causa revolucionaria y en la organización de este ejército. Cuando Fernando VII es liberado y se da la noticia de que una expedición puede llegar al Río de la Plata, la famosa expedición de Morillo, es que la situación se hace muy compleja, la verdad. Organizar una flota y un ejército que pueda hacer frente a esa extraordinaria expedición hace que las finanzas en general de las Provincias Unidas estén complicadas. Por lo tanto, se solicita una participación y un apoyo, ¿no?, a nivel nacional. Y ahí es cuando San Martín emite un bando pidiéndole a la población que colabore nuevamente con lo que pueda. Ese es el momento en el que Remedios, junto con damas, se acercan al cabildo y voluntariamente donan todas sus joyas. La correspondencia, a San Martín lo conocemos mucho a través de la correspondencia con Guido y con Tomás Godoy Cruz. ¿Qué le dice a Tomás Guido en este momento? Le dice: mi lancero amado, al fin usted con su carta me ha hecho romper el silencio perpetuo que me había propuesto guardar, pues reventaría si así continuase en mi sistema. Vamos al caso. Usted me dice que pida, y pida para el aumento de la fuerza de esta provincia. A la verdad, mi amigo, que es una cosa bien triste verse en esta situación. El que manda el todo debe cuidar de las partes, pero pedir, no lo he hecho aún de las cosas de primera necesidad y se me ha negado. No he hecho continuas reclamaciones sobre la indefensión de esta provincia, tanto el verano pasado como el invierno anterior. Por ventura el gobierno ha tenido los estados de número de los armamentos y su calidad, siendo este el de tal especie que las 2/3 partes están enteramente inútiles. Es decir, que le reclama la falta de atención del gobierno nacional hacia Mendoza. Y después le dice, a usted le consta que lejos de auxiliarme con un solo peso, me han sacado 6.000, y más en dinero que remito a esa que las alhajas de donativo de la provincia, entre las que fueron las de mi propia mujer. Me las mandaron remitir, como asimismo los caldos donados, etc. Es decir, que no solo el gobierno nacional no lo ayuda, sino que él tiene que salir a financiar esa flota. Y es en ese momento en el que también le escribe una carta a Guido, que era el secretario de guerra, que es muy interesante y que tiene que ver con lo que han estado planteando anteriormente sobre el federalismo fiscal y las finanzas, ¿no?, regionales. Porque San Martín cuestiona el uso que hace el gobierno nacional sobre la economía. Y le dice: amigo mío, hasta ahora yo he visto más que proyectos en pequeño. Pensemos en grande, y si la perdemos, sea con honor. Yo soy de opinión de que si prolongamos 2 años más la guerra, no nos resta otro recurso que hacerla de la montonera, y esto sería hacérnoslas a nosotros mismos. Aún restan recursos si los empleamos con acierto y resolución, y en mi opinión somos libres. Indicaré a usted los que por lo menos por momentos se me ocurren. Es decir, que le está dando un plan de gobierno, un plan de fiscalización a nivel nacional. ¿Y qué le propone? En primer lugar, póngase un puño. Este es obra de 2 meses. Aquí existen los 2 mejores operarios de la Casa de la Moneda de Chile. Segundo, prohíbase bajo la pena de confiscación de bienes todo uso de plata labrada y comamos con cucharas de cuero. Tercero,
póngase todo empleado público a medio sueldo, los oficiales que estén en los ejércitos a 2/3, etc. Y ahí va disminuyendo. Todo esclavo útil es soldado. Y hace incluso un cálculo de cuántos esclavos aportaría Buenos Aires, Cuyo, Córdoba y el resto de las provincias, dando un total de 9.973 esclavos que serían para el ejército. Y le dicen, estoy viendo mi lancero que dice qué plan tan sargentón el presentado. Yo lo conozco que así es, pero es que es mejor eso a que nos cuelguen. ¿Y quién dice el pan en Buenos Aires? Perdón, ¿y quién hace el pan en Buenos Aires? Las mujeres, como sucede en el resto de las provincias. Y mejor es dejar de comer pan que el que nos cuelguen. ¿Y quién nos hará zapatos, cómodas, cuja, ropa, etcétera, etcétera? Los mismos artesanos que tienen en la banda oriental, en Buenos Aires, etcétera. Más vale andar con ojotas que el que nos cuelguen. En fin, amigo mío, todo es menos malo que el que los maturrangos nos manden, y más vale privarnos por 3 o 4 años de comodidades que el que nos hagan morir en el alto puesto. Y peor que esto, el que el honor nacional se pierda. Hasta aquí llegó mi plan. Ojalá tuviésemos un Cromwell o un Robespierre que lo realizase y a costa de algunos menos diese la libertad y esplendor de que es tan fácil en nuestro suelo. Adiós, mi lancero. Crea que le quiere mucho su lancero. Y este plan es interesante porque un año después, en el Congreso de Tucumán, Tomás Godoy Cruz, uno de nuestros representantes en ese congreso, plantea que Mendoza, Cuyo en general, pero Mendoza en particular, es la que más ha aportado hasta el momento en la causa de la independencia, con hombres, con recursos económicos, con todo lo que tenía a su disposición, y propone que se haga un plan de aportes regionales o provinciales. Es decir que Mendoza no debía seguir contribuyendo a nivel nacional si también lo hacía a nivel provincial por un bien que tenía que ver con la unidad. Y plantea que hay regiones que prácticamente no han aportado nada. Esta es una discusión que por supuesto Tomás Godoy Cruz la pierde en 1816, que se va a plantear en el 17 y en el 18, y que en definitiva no tiene resolución porque bueno, la Constitución del 19 nada establece y sabemos que fracasa. Pero es interesante porque ya desde el Congreso de Tucumán se está planteando, me parece a mí, ustedes sabrán mejor, el tema de una especie de coparticipación, es decir, un aporte regional parejo. En cuanto a lo urgente, ha tomado esas medidas, pero San Martín además proyecta un plan de gobierno económico y financiero para Mendoza a largo plazo, y se ocupa de absolutamente todo. Por ejemplo, de la salud pública, al aplicar la vacuna antivariólica. ¿Y por qué aplica la vacuna antivariólica y cómo fundamenta la necesidad de la obligatoriedad? Y dice, en nuestro estado político, uno de los primeros cuidados del gobierno debe ser el aumento de la población y la conservación de los habitantes del hemisferio americano para que haya brazos suficientes al cultivo de la agricultura y el ejercicio de las artes y el comercio. Lo mismo que no falten quienes presenten sus pechos al tirano que intenta oprimir los sagrados derechos de nuestra civil libertad que con gloria sostenemos. En cuanto a la agricultura, tiene un plan de fomento agrario, de préstamos a pequeños productores, pero también se ocupa del riego, tan necesario para Mendoza, ¿no? Para las provincias de Cuyo. Y en cuanto al riego, establece y obliga que cada propietario tiene que diseñar un plano exacto de sus tierras, y sobre todo las tierras que están cultivables, para que se elabore un censo y un encargado sea el que distribuya el agua en esas tierras productivas. Y además prohíbe que se sigan cultivando en esas tierras determinados productos. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, la vid se produce en exceso, se produce más de lo que se necesita, y se necesitan, por ejemplo, cultivos para mantener al ejército, a las tropas. En cuanto a la industria, va a profundizar las industrias existentes, ¿no? en la región de Cuyo, pero además, y esto relacionado también con la campaña libertadora,
va a propiciar la producción de salitre, va a crear la fábrica de pólvora con Fray Luis Beltrán, la maestranza de minería con Álvarez Condarco, la confección de telas para la ropa, y también las artes gráficas cuando introduce la imprenta. Y dice, en 1814 me hallaba de gobernador en Mendoza. La pérdida de Chile dejaba en peligro la provincia de mi mando. Yo la puse en estado de defensa hasta que llegase el tiempo de tomar la ofensiva. Mis recursos eran escasos y apenas tenía un embrión de ejército, pero conocí la buena voluntad de los cuyanos y emprendí formarlo bajo un plan que se hiciese ver hasta qué grado puede apurarse la economía para llevar a cabo las grandes empresas. Es importante mencionar, aunque sea mínimamente, el planteo político-social que tenía que ver con el bienestar de la población. Con San Martín no hubo desocupación, hubo pleno empleo. Para él era fundamental que la población trabajara, cobrando o gratis, pero todos tenían que participar activamente de la economía. Entonces, por eso toma distintas medidas. Aquellos que no conseguían empleos privados eran empleados por el Estado. Y toma medidas que tienen que ver justamente con regular el trabajo y la relación entre el peón y el obrero. Por ejemplo, ningún obrero, trabajador rural, etcétera, podía dejar el trabajo si no recibía un certificado de finalización del trabajo de su patrón. Pero a su vez existía un sistema de sanciones para aquel empleador que no quería dejar ir a su trabajador. Estableció un impuesto a las carnes, estableció precios mínimos y máximos en algunos productos de primera necesidad, justamente para evitar el peculado. Finalmente, cuando se despide de Mendoza, y ya con esto cerramos, envía una carta al director supremo hablándole de Cuyo, ¿no? Que el aporte que ha hecho Cuyo a esta libertadora. Y le dice, un justo homenaje al virtuoso patriotismo de los habitantes de esa provincia, me lleva a interrumpir la bien ocupada atención presentándole en globo sus servicios. Y acá hace un resumen de su acción de gobierno. 2 años es que se ha paralizado su comercio y han decrecido en proporción su industria y fondos desde la ocupación de Chile por los peninsulares. Pero como si la falta de recursos les diera más valentía y firmeza en apurarlos, ninguno ha omitido saliendo a cada paso de la común esfera. Admiro, en efecto, que un país de mediana población sin erario público, sin comercio ni grandes capitales, falto de maderas, pieles, lanas, ganados, en mucha parte, y de otras infinitas materias y artículos bien importados, hayan podido elevar de su mismo seno un ejército de 3.000 hombres, despojándose hasta de sus esclavos, únicos brazos para su agricultura, ocurrir a sus pagas y subsistencia, y a la de más de 1.000 emigrados, fomentar establecimientos de maestranza, laboratorios de salitre y pólvora, armerías, parques, sala de armas, batán, cárceles, campamentos, erogar más de 3.000 caballos, 7.000 mulas, innumerables cabezas de ganado vacuno, en fin, para decirlo de una vez, dar cuantos auxilios son imaginables y que no han venido de esa capital para la creación, progresos y sostén del ejército de los Andes. No haré mérito del continuado servicio de todas sus milicias, el destacamento de cordillera, guarniciones y otras muchas fatigas, tampoco la tarea infatigable e indotada de sus artistas en los obrajes del Estado. En una palabra, las fortunas particulares cuasi son del público. La mayor parte del vecindario solo piensa en prodigar sus bienes a la común conservación. La América es libre, excelentísimo señor, pero sus feroces rivales temblarán deslumbrados al destino de virtudes tan sólidas como las del pueblo de Cuyo. Por lo que a mí respecta, contento me con llevar esta gloria y estas virtudes, aunque genuinamente las que adornan al pueblo de Cuyo, seguro de que el supremo gobierno del Estado hará de sus habitantes el digno aprecio del que justicia se merece.
Gracias. Muchas gracias, Agustina. Si el señor decano nos autoriza, las preguntas las hacemos después de la segunda ponencia, para ordenarnos por tiempo. Las pueden pasar por escrito. Perfecto. Un hecho importante para visualizar mucho de lo que nos ha comentado Agustina es nuestro excepcional monumento del Cerro de la Gloria. Ferrari tuvo la delicadeza de estudiar toda esta situación, y ustedes pueden ver dos frisos, por supuesto el de las patricias mendocinas, y hasta buscar las descendientes de las patricias para hacer los mismos perfiles, sino el friso del otro costado muestra a una mujer entregando su piedra de purificar el agua. Eso significa el compromiso del pueblo de Mendoza con San Martín. Si no purificaba el agua, se moría. Esa mujer ya había entregado los zapallos, pagando multas, había entregado a sus hijos, pero estaba entregando su vida. Ahora escucharemos al profesor Mario Luis Descote, que es profesor titular de Historia de las Instituciones Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Es investigador de esta misma casa de estudio. Es autor de numerosos libros, como San Martín y la Cultura, San Martín y Belgrano ante el espejo de la historia, el Congreso de Tucumán y su época, 1816-2016, el estallido del mundo soviético, la unión de las repúblicas socialistas soviéticas y la Europa Oriental en tiempos de Mikhail Gorbachev, entre otras muchas obras. Es miembro de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, es miembro de la Academia de Ciencias Sociales y del Instituto de Estudios Políticos y Constitucionales. Mario. Muchas gracias. Bueno, es una alegría siempre hablar de San Martín. Me estaba acordando de Ricardo Piccirilli, uno de los grandes biógrafos. Con San Martín nunca se toca a fondo. Acá Agustina, prácticamente hay una beta para estudiarlo a San Martín. Poco conocida y hay que... pero también me estaba acordando de un hombre que merece ser rescatado y merece ser leído. Me refiero a Ricardo Sorraquín Becú y su tesis sobre el federalismo argentino. Yo creo que hay que leerla. ¿Por qué? Y bueno, por lo que estamos escuchando, hemos escuchado de Agustina esto, que es lo de Shakespeare en La Tempestad. Todo pasado es prólogo. Todo pasado es prólogo. Bueno, el camino más seguro de llegar a la cabeza es empezar por el corazón, no es una frase mía, es de San Martín en 1819 cuando están ya en Chile. Estas palabras vienen a mi auxilio para esta incursión sobre esa etapa tan cálida para la Argentina y para nosotros. Claro, porque hubo un formidable esfuerzo de todo un pueblo, el pueblo cuyano, tras un hombre que llegado hace 200 años a nuestras orillas, suscitó la admiración que provoca el ejercicio recto de la autoridad. Esto hay que decirlo, y hay que decirlo con las palabras de un hombre de la época, que también hay que leerlo. ¿Quién? Damián Hudson, un jovencito en esa época, que después escribe la primera crónica de Mendoza y dice: la recepción que le ofrecieron los mendocinos a San Martín fue festejada con las más vivas demostraciones de adhesión y de amor a su persona. Fíjense que yo, hace 200 años, un poquito más, 2 años más, el Perú, está este texto, hace 200 años está este texto. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Esta es la voz de San Martín frente a la Plaza Mayor de Lima el 28 de julio de 1821. 200 años y un poquito más. Una crónica anónima dice que estas palabras permanecerán esculpidas en el corazón de todo peruano eternamente. Bueno, pero ¿por qué lo evoco? Porque tras casi 10 años de batallar, la Lima gentil le abría sus puertas. Años duros que lo llevaron a descubrir su perfil de gobernante, que es lo que nos convoca ahora, aquí, pues hizo de Mendoza un país distinto. Y como dijo un historiador querido, don Enrique Díaz Araujo, en la Junta, una vez que me pidió en un curso mío, quiero hablar de San Martín, claro. ¿Qué nos dijo? San Martín exprimió a Mendoza como un limón, que es lo que nos ha dicho recién Agustina.
Pero a mí me parece buenísimo la reflexión sobre la autoridad, ¿eh? Para toda época, cómo se manda y qué requisitos hay. Bueno, San Martín llegó en 1914. ¿Qué era militarmente Mendoza? Poca cosa. Y tras el desastre de Rancagua, octubre de 1814, con las familias chilenas que, como dice la acera, huían con lo opuesto. Los ancianos, los niños. Hay que ver el relato que no hay que perdérselo, del general Las Heras. Huían por la represión española, sabían lo que les esperaba y sabían que los perseguían. San Martín había tomado el poder hace un año, hace un mes. Ellos llegaban con lo opuesto. Esto habla de que había que hacerlo todo, y se hizo. Desde allí, desde como decía el viejo profesor Laría, desde su primera noche mendocina en la Posta del Retamo, en septiembre de 1814, desde ese momento comenzó ese idilio del Libertador con su ínsula cuyana. Vamos, y San Martín quiso morir acá, y enseguida voy a leerlo, otra cartita de Guido. Ahora, tal es la carta a Guido de 1827 de Bruselas. He aquí mi vida, y diré que feliz, pero mi alma siente un vacío, ausente de mi patria. Yo estoy seguro, dudará usted, si le aseguro que prefiero mi chacra de Mendoza a todas las comodidades y ventajas que proporciona la culta Europa, y sobre todo este país. En enero de 1817 estaba para la de vámonos, como dice él. En Mendoza quedó el peruano Toribio de Luzuriaga como gobernador intendente. El ejército se movió y se logró la independencia de Chile. Hasta el fin de los tiempos, nosotros cuyanos, yo creo que debemos recordar a Chacabuco, Cancha Rayada, la gran batalla de Maipú, tremendamente sangrienta. O'Higgins va a poder decir, citado por Espejo, nuestros amigos, los hijos de las provincias del Río de la Plata, de esa nación que ha proclamado su independencia, acaban de procurarnos la libertad usurpada por los tiranos. San Martín sabía que la guerra debía terminar en Lima, la capital de los virreyes. Pero, para todo hombre se impone el soy yo y mis circunstancias. ¿Y qué circunstancias debió vivir San Martín? Esto es lo que quiero yo perfilar, que alguna vez escribí. Miren, ¿qué circunstancias? 1814 a principios de 1817. Los avatares del Congreso Tucumán, donde influye enormemente. ¿Quién está detrás de la independencia? San Martín. ¿Con quién? Con su amigo, jovencito, Tomás Godoy Cruz, que después va a ser gobernador. ¿Cuáles son los avatares? Los avatares del Congreso Tucumán, que baja a Buenos Aires. La invasión portuguesa a la banda oriental, Artigas. La amenaza desde el Alto Perú sobre el noroeste, ahí están los nobles, que ustedes lo han recordado en otro encuentro, lo han recordado Güemes, claro que hay que recordarlo. Y San Martín se apoyaba en él, y se apoyaba en Belgrano, que estaba muy cerca de la muerte también. Allí estaba el noble Belgrano y su ejército maltrecho, el heroico Güemes y sus formidables gauchos. La anarquía reinante, las tentativas monárquicas, el indio y las inmensidades, la falta de recursos, la amenaza de la reconquista española de Fernando VII. Yo estaba releyendo la cartita que le manda Posada y le dice, ha terminado el imperio de Napoleón, el maldito Napoleón nos ha dejado en los cuernos del toro. Ustedes imagínense lo que era vivir bajo el temor, eso se vivió mucho en Mendoza, de la avenida de la expedición de Murillo. Todos sabían que les iban a cortar el cuello, y eso lo dice el 9 de julio Juan José Paso. ¿Qué pasa si nos falla? Ahí nos van a cortar el cuello. Esto es real, no es algo que esté inventado. Los caudillos, la revolución del general Riego en España, Cepeda, San Martín y su mujer que camina a la tumba. Entonces yo me pregunto, ¿cómo no hincarle el diente a los tiempos sanmartinianos para comprender el temple de aquel hombre de carne y hueso, pero grande, magnánimo, y de toda esa playa de seres formidables que lo acompañaron? San Martín podía repetir las palabras de O'Higgins a Pueyrredón en 1823. Conservo solo mi honor, la memoria del bien que alcancé y no me agita pasión alguna. Antes de vencer a mis enemigos, aprendí a vencerme a mí mismo. Y vaya si San Martín se aprendió a vencer a mí mismo. Es muy interesante ver esto. Mostrarle a las jóvenes generaciones a este hombre, que no era un superhombre, no era un héroe griego, era un hombre carne y hueso. Eso me parece buenísimo recordarlo.
Vaya si San Martín lo tuvo, ese vencerse a sí mismo. Lo tuvo porque tuvo que hacer frente a su cuerpo enfermo, como lo demostró la señora de Codonio en un lúcido ensayo que yo lo recomiendo mucho, publicado por la Junta, Las enfermedades psicosomáticas de San Martín. Hay que verlo, es un hombre que se supera a sí mismo. Y eso es bueno para nuestra época, tenerlo presente, que es posible. Bueno, se abrió la independencia de Perú, ahí está la proclama a las Provincias Unidas. La calumnia, dice San Martín, ha trabajado contra mí con fervorosa actividad. No, el general San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas y solo desenvainará su espada contra los enemigos de la independencia de Sudamérica. Bueno, acá acá habría que seguir un poco más. Dije recién que en 1814 comenzó un idilio entre San Martín y Mendoza. Desde entonces arranca, a mí me parece lo que se puede llamar, yo lo he llamado así, pero la impronta sanmartiniana de nuestra cultura. En efecto, desde la escultura, Lorenzo Domínguez, el monumento que nuestro presidente ha recordado, que hay que ir a verlo, hay que llevar, hay que enseñarlo, con el monumento al Ejército de los Andes que ya tiene más de 100 años, la pintura, la magnífica pinacoteca de Fidel Roy Matón que está en la municipalidad, el folclore, la literatura, y acá hay que nombrarlo a Bufano, hay que nombrar esos magníficos que es Julio Fernández Peláez, el cubano que terminó haciendo una especie de Ilíada cuyana que casi nadie conoce y que está en las bibliotecas, la Andíada. Hay que leerlo, todo en poema, toda la obra de San Martín en poema. Pero también la indagación de todos nuestros grandes historiadores desde la mitad del siglo XIX, desde Huxon en adelante hasta llegar a la actualidad. No hay año que no aparezca un libro de San Martín. Y de San Martín escrito por historiadores mendocinos o cuyanos. Los monumentos, los lugares históricos, las nomenclaturas de nuestra calle, todo habla de la época sanmartiniana. Es que el inicio del cruce de los Andes terminó y el gobierno de San Martín aquí, terminó por universalizar a Mendoza y a Cuyo al darle una estatura mundial y proporcionarle un lugar principalísimo de la guerra por la independencia del mundo hispanoamericano. Vivimos, sin embargo, tiempos de desmemoria, y a mí hay una frase que la repito en todos lados, ¿cómo no la voy a repetir aquí? Es de un estudioso norteamericano. Una sociedad que corta amarras con su pasado se asemeja a una persona que sufre un ataque cerebral masivo. Pierde su capacidad de hablar, de recordar, de moverse. Por eso digo yo que estas circunstancias ayudan a que ojalá que ciertos nombres no sean solo nombres. Por ejemplo, el gran Pedro Vargas, y tengo que decir una cosita, voy a nombrar varios: Pedro Vargas, Fray Luis Beltrán, Paroicien, O'Brien, Miller. Justo está ahí, el vaquiano amigo San Martín, pero el primero, quiero decir algo, esta capacidad de San Martín, porque esto es muy importante para el político contemporáneo, la capacidad para elegir a sus colaboradores. A don Pedro Vargas, que hay varias calles aquí, ¿qué le pide? Le pide lo máximo que puede pedirle. Don Pedro tiene que ser espía, pero en serio. Y por lo tanto, don Pedro, que era un patriota de primera hora, de 1810 diríamos, se transforma en espía. Su mujer se quiere divorciar, sus hijos le dicen: papá, usted, un patriota de la primera hora, ahora se ha vuelto un godo acérrimo. Y don Pedro Vargas hacía bien el show. Se hacía engrillar, bueno, mejor dicho, San Martín lo engrillaba, lo mandaba a San Luis, donde estaba Dupuy. Empieza a perder sus bienes, corre el riesgo de romper toda su familia. ¿Cuándo recuperó el honor? Después de Maipú. Después de Maipú, el general San Martín le escribe a Luzuriaga y le dice: este hombre no es un traidor, sino que es un patriota. ¿Por qué? Porque Pedro Vargas, acá, si San Martín tenía la guerra de Zapa y tenía todos los espías en Santiago, Marcó del Pan tenía todos los espías acá. Los espías de acá, realistas, lo veían a don Pedro Vargas y trataban de sacarle. Todo eso, yo supongo en alguna noche oscura, se las transmitía a San Martín. La guerra no se libra solo con armas, sino también con espionaje, con inteligencia. Bueno, lo concreto, lo fundamental es que don Pedro, este gran patriota que San Martín supo elegir, terminó económicamente mal, perdió sus bienes, recuperó el honor, pero merece ser mencionado con los que acabo de mencionar recién. O, por ejemplo, esa mujer de pueblo que, como nos recordó nuestro presidente,
dio al país su bien más precioso, la destiladera. Algunos dicen que para los sables, pero da lo más, yo siempre me recordaba la viuda del Evangelio, ¿no? Da lo más valioso que tiene. Y esto, miren, en la Junta hay documentos auténticos que muestran el esfuerzo del pueblo cuyano para entregarlo todo, voluntario o involuntariamente. Entonces, ¿de lo que se trata? Es de recuperar a este San Martín, la organización del Ejército de los Andes, el cruce de la cordillera, todo amasada, la campaña, con sangre en gran parte cuyana y americana, de cuyos salieron 7.000 hombres. Entonces, acá lo abrevio, yo diría, de San Martín, acá está, Agustina ha incursionado. Si hay algo que a mí siempre me ha apasionado es descubrir al San Martín gobernante, que él se descubrió a sí mismo, de paso. Él es gran gobernante en Cuyo y en Perú, ¿no? Y bueno, acá es donde habría que hacer la síntesis. Yo diría esto, diría lo que dice un inglés, John Lynch: como soldado San Martín tenía dos cualidades: la habilidad para pensar y planear a gran escala, y un talento infalible para la organización. Eso se nota mucho en su tarea de gobernante. Evidentemente su gobierno, yo lo dije por allí, o lo escribí, el gobierno civil notable, como nos ha recordado Agustina: obra de irrigación, entrada de plantas, semillas nuevas, estimular los cultivos de forraje, ganadería, activar la colonización, y de allí surgen dos colonias, Pocito, Caucete, cuando vamos a San Juan, fomentar la sanidad. Una cosa que quiero decir chiquita: el gran apoyo del Cabildo. Qué importante, las instituciones apoyando al hombre que tiene visión. Yo ya lo creo, ¿no? Ya lo creo. Entonces, bueno, este es el hombre que yo creo que hay que recordar. Hay algo que no quiero... San Martín, decía Hudson, poseía el talento de ganar los corazones de los que le trataban, de avivar sus más elevadas pasiones y de atraerlo, no a medias, sino enteramente a sus planes. Eso quería, pero quiero terminar con esto. Con un hombre que estuvo aquí cuando la tesis doctoral de nuestro rector Emilio Vázquez Viera. Yo comparto las palabras y con esto termino. Me hubiera gustado conocerlo, dice Félix Luna, y digo yo también. Es claro que me encantaría escuchar el relato de sus hazañas militares, claro que me hubiera gustado dialogar con él sobre su etapa de gobernador. Eso lo agrego yo, ¿no? La fe que siempre acarició sobre la independencia de estas tierras, la intimidad en la entrevista de Guayaquil, pero más, dice Félix Luna, me gustaría conocerlo para comprobar esa fibra moral, esa calidad de varón entero y sin fallas que lo articulaba, ese padre atento, ese abuelo cariñoso, ese argentino que de pocos amigos, pero con fidelidad, pocos amigos como Guido, que de paso, la obra de Patricia Pascual y el San Martín Confidencial, las cartas hay que rescatarlas, hay que volverlas a reeditar. Es muy bueno para el hombre de hoy leerlo a San Martín en sus cartas. Sigo leyéndolo a Félix Luna. Ese padre atento, ese abuelo cariñoso, ese argentino de pocos amigos, pero con fidelidad, toda prueba que lo llevaba a confidencias viriles y entrañables. Todo esto es lo que amo en San Martín. Y es lo que hace que su figura no sea, para mí, y también para mí, una estatua broncínea y hierática, sino un hombre de carne y hueso, un compañero del alma, un compadre con quien uno siempre se siente bien, una compañía superior y permanente que mantiene nuestra fe en la Argentina. Muchas gracias.